El año en que mi novio estaba más pobre, terminé con él. Más tarde, cuando su carrera despegó, usó todos los medios para casarse conmigo. Todos decían que yo era su primer amor y su esposa más amada. Hasta que, más tarde, empezó a llevar diferentes mujeres a casa todas las noches, rompiendo mi corazón y transformándome en una broma dentro de nuestro círculo. No lloré ni hice una escena, viviendo en silencio en la oficina de la casa, sin interrumpir nunca sus aventuras. Él se volvió loco, besándome ferozmente y susurrando: ¿No tienes celos? No sabía que estaba enferma. Todos los días, se vengaba de mí locamente. Yo, en silencio, contaba cuántos días me quedaban de vida. En el tercer año de nuestro matrimonio, Jack Swift comenzó a mantener a una joven y hermosa estudiante universitaria. La chica se llamaba Amy Smith, pura y dulce, un tipo que a Jack Swift le gustaba mucho. La mantuvo durante más de medio año. Además de mí, ella fue la mujer con la que Jack Swift estuvo más tiempo. Los amigos me aconsejaban que tuviera cuidado. Todos decían que Jack Swift parecía realmente enamorado de Amy Smith. La primera vez que vi a Amy Smith fue en mi cumpleaños. Comencé a tener hemorragias nasales por la mañana y fui al centro médico para hacerme un examen. El médico dijo que probablemente no viviría más allá de la próxima primavera. Lo sentí ligeramente y dije suavemente: «Está bien». No tenía miedo de morir, pero tenía un poco de miedo al dolor. Escuché que había un medicamento muy caro que podría hacerme vivir de manera más cómoda. El dinero en mi tarjeta de crédito no era suficiente, así que fui a la empresa de Jack Swift para encontrarlo. Por casualidad, encontré allí a Amy Smith. Ella acababa de graduarse y estaba trabajando como asistente de Jack Swift. Él estaba en una reunión y yo esperé afuera. Amy Smith se quedó mirándome, susurrando a sus colegas: ¿Esa es la esposa del jefe? Es tan fea, tan flaca, parece que está a punto de morir. Dicen que me parezco a ella. ¿Dónde me parezco a ella? Soy mucho más bonita que ella. Mi reflejo apareció en el vidrio brillante, sin maquillaje, envuelta en un voluminoso abrigo de invierno. De hecho, no me veía bien y estaba a punto de morir. Los colegas, Pierce, la apartaron y le susurraron: «Es porque no está arreglada. Si se maquillara, ni 10 de ti serían tan bonitas como ella. Y no la provoques solo porque el jefe te consiente. No sabes cuánto la ama». Al escuchar que Jack Swift me amaba mucho, Amy Smith hizo un puchero de incredulidad y me miró con desprecio. Me trajo una taza de té y preguntó suavemente: «Hermana Annie, ¿cómo puede el jefe dejarte esperando tanto tiempo?» «Qué extraño. Cada vez que venía a verlo antes, no importaba cuán ocupado estuviera, siempre me veía primero. Dijo que yo era la más importante». Pensé por un momento, Jack Swift trataba a Amy Smith de manera diferente. Las amantes y parejas que tenía alrededor eran incontables. Las usaba como herramientas para provocarme, trayendo diferentes mujeres a casa todas las noches, probando mis reacciones repetidamente. Jack Swift nunca se involucraba con ellas por mucho tiempo, tal vez 1 o 2 días, tal vez 10 días o medio mes. Siempre se cansaba rápidamente. Solo Amy Smith. Jack Swift la mantenía cerca, la acompañaba a cenar, de compras y al cine. Parecían una pareja común y amorosa. Jack Swift le daba dinero y amor. Miré a Amy Smith, le sonreí y le pregunté gentilmente: «¿Eres tan importante? ¿Cómo puede soportar Jack Swift dejar que seas el tercer elemento invisible? Deberías persuadirlo para que se divorcie de mí y se case contigo pronto». El rostro de Amy Smith cambió de repente, se enojó y avergonzó, bajando la voz para insultarme: «El que no es amado es el tercer elemento. ¿No eres tú la intrusa? Solo te estás aprovechando de haber conocido al señor Swift unos años antes que yo, pero ahora estás vieja y fea. ¿Con qué puedes competir conmigo?» Su colega, probablemente temerosa de que me enojara, vino rápidamente a tomarla del brazo, intentando alejarla. En realidad, no me importaba. Hace mucho tiempo me dije que no me enfadaría por Jack Swift, ni me pondría triste por él, y mucho menos pelearía con otras mujeres por celos. No lo valía. Amy Smith fue empujada, perdió el equilibrio y cayó al suelo, rompiendo la taza que sostenía. Su palma sufrió un corte profundo, y la sangre se derramó por todas partes. Jack Swift vio a Amy Smith herida a través del vidrio de la sala de reuniones. Todos estaban mirando. Tiró los papeles que sostenía, abrió la puerta y vino hacia nosotros, levantando a Amy Smith en sus brazos, reprendiéndonos fríamente: «¿Quién diablos la lastimó?». La colega bien intencionada dio 2 pasos atrás, con el rostro pálido de miedo. Sonreí sarcásticamente y dije: «Fui yo, y ella se lo merecía». Amy Smith lloró, mirándome, gritando en voz alta: «Sí, sí, me lo merecía. ¿Quién me manda a enamorarme de quien no debería? Me llaman la tercera rueda, la amante.
Pero señor Swift, mientras usted también me ame, me quedaré a su lado por el resto de mi vida y nadie podrá separarnos. Lloraba de manera adorable, y hasta decir cosas tan absurdas parecía valiente y decidida. Jack Swift se divirtió con ella, levantó la mano para secar sus lágrimas, calmándola. Buena chica, lloraste hasta parecer un gatito. Realmente la trataba de manera diferente. Bajé los párpados, sin paciencia para ver más, y solo le dije a Jack Swift, en este cumpleaños, quiero 500.000. Es gracioso. Estamos casados, pero ni siquiera tenemos el contacto del otro. Excepto para pedir dinero, nunca tomé la iniciativa de buscarlo. Antes de casarnos, teníamos un acuerdo. Él quería mi cuerpo, yo quería su dinero. Jack Swift siempre odiaba que yo fuera interesada. Pero en el pasado, siempre que pedía, no importaba cuánto, él siempre me lo daba, nunca menos. Solo que esta vez, me miró y sonrió fríamente, hablando despacio. ¿Quieres dinero? Está bien. Pero primero, inclínate y pídele disculpas a Amy. Jack Swift quería comprar mi dignidad por 2 millones, comprando una disculpa para Amy Smith. Esta fue la primera vez que me humilló por otra mujer usando dinero. Lentamente cerré los puños y sonreí levemente, reprimiendo el dolor repentino en mi cuerpo. Me di la vuelta y me fui. Ya no quería el dinero. De repente me da curiosidad, Jack Swift. Si algún día descubres que ese dinero podría haberme hecho vivir un poco más, y descubres cuánto sufrí antes de morir, ¿cuál será tu reacción entonces? Los días siguientes al enfrentamiento con Amy y Jack Swift pasaron como una niebla. Cada amanecer era más pesado que el anterior. El dolor en mi cuerpo crecía, pero el dolor en mi alma ya me había consumido por completo. Ya no me importaba el tiempo que me quedaba. No le temía a la muerte, solo al vacío y a la humillación. Si Jack Swift pensaba que podía aplastarme, estaba muy equivocado. En silencio, decidí que no moriría como una víctima. Moriría de pie, con mi venganza completa, y él nunca más encontraría paz. El verano llegó, y Jack continuaba con su rutina. Sabía de todas sus traiciones y aventuras, pero también sabía algo que él aún no había descubierto. No era tan intocable como pensaba. Usando mis conexiones con abogados y algunos contactos antiguos, descubrí que Jack Swift había cometido algunos crímenes financieros que fácilmente podían arruinar su carrera y, más importante aún, su libertad. Jack pensaba que yo era una mujer apagada, sin importancia. Creía que me humillaba cada vez que traía a otra mujer a casa, que cada vez que le daba atención a Amy, yo me marchitaba un poco más. Pero él estaba jugando un juego que yo ya había superado. No sabía que cada pequeño movimiento suyo, cada centavo que escondía, cada cliente que engañaba, yo lo sabía todo. Mientras Jack se hundía más en su arrogancia, comencé a preparar el terreno para mi venganza. Empecé a crear un expediente detallado de sus fraudes. Encontré pruebas de contratos falsificados, fondos desviados y manipulaciones financieras con socios que confiaban ciegamente en él. Sabía que Jack dependía de su imagen pública para mantenerse en la cima, y eso sería lo primero que destruiría. Llegó el día en que puse mi venganza en marcha. Con el expediente en mano, hice una visita a la oficina de uno de los mayores rivales de Jack en el mercado. Sabía que no dudaría en usar esa información para destruir a Jack y acabar con cualquier posibilidad de recuperación. En la reunión, el rival apenas podía contener la sonrisa mientras revisaba las pruebas. Yo le había entregado la ruina de Jack en una bandeja de oro. ¿Estás segura de esto?, preguntó, con una mirada escéptica. Absolutamente. Destrúyelo, respondí sin dudar, mi corazón completamente helado. Estaba entregando al hombre con el que había compartido 3 años de mi vida. Él no merecía nada más. Semanas después, comenzó el caos. Los titulares en todos los periódicos y sitios web revelaban el escándalo financiero de Jack Swift. Había desviado millones, engañado a inversionistas, y ahora enfrentaba demandas y una investigación criminal inminente. Observaba desde lejos mientras él, por primera vez en años, comenzaba a perder el control de su propia vida. Lo que más placer me daba era el hecho de que Amy Smith, su querida, lo abandonó tan pronto como vio que el barco se hundía. Desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Claro, ya lo esperaba. Una chica como Amy, superficial e interesada, no se quedaría al lado de un hombre sin estatus ni dinero. Él ya no podía financiar sus caprichos, y ella era el tipo de mujer que no dudaba en pasar al siguiente objetivo. Mientras Jack luchaba por lidiar con los daños a su reputación, una carta inesperada llegó a nuestra casa. Era del hospital donde me habían hecho mi último examen. Contra todo pronóstico, mis resultados mostraban una mejoría. No era una cura milagrosa, pero había una oportunidad de tratamiento experimental que podría prolongar mi vida por algunos años. Esto, claro, llegó demasiado tarde para cualquier compasión de mi parte.
Decidí no contarle a Jack sobre mi posible recuperación. Que él creyera que yo todavía estaba al borde de la muerte. En medio del caos, Jack finalmente me buscó. Estaba desesperado. Las investigaciones avanzaban y el cerco se estrechaba. Sabía que yo tenía acceso a información privilegiada sobre sus negocios, pero todavía pensaba que yo estaba a su merced. Me encontró en nuestra oficina en casa, el mismo lugar donde tantas veces me ignoró y me humilló. «Annie, tenemos que hablar», dijo, con una expresión que mezclaba ira y desesperación. «Sabes que estamos en problemas. Necesito que me ayudes». Sonreí suavemente, con la serenidad que aprendí a cultivar después de tanto tiempo. «¿Ayudarte cómo?», pregunté, mi voz deliberadamente lenta y fría. «¿Quieres más dinero? ¿Una disculpa pública para otra mujer? ¿O quieres que siga siendo tu sombra, fingiendo que no veo nada? Annie, esto es serio. Estoy siendo acusado de cosas que pueden llevarme a la cárcel. Tienes que apoyarme en esto». Me levanté lentamente de la silla, me acerqué a él y lo miré a los ojos. Aquel hombre que antes parecía indestructible ahora estaba al borde del colapso. Apenas podía mantener su postura firme, y sabía que estaba a punto de suplicar por mi ayuda. «Sabes, Jack, he pensado mucho en los últimos meses», comencé, con una amarga sonrisa en mis labios. «Y me di cuenta de que tenías razón. Solo soy interesada, como siempre dijiste. Pero esta vez, lo que quiero no es tu dinero». «¿Qué quieres entonces?», preguntó él, su voz casi rogando. «Quiero verte destruido», susurré. «Quiero que sientas cada pedazo de lo que me hiciste sentir. Quiero que veas cómo tu vida se desmorona y sepas que fue por tu culpa. Y lo mejor de todo, ya lo he conseguido. Ya lo has perdido todo». Los ojos de Jack se abrieron con sorpresa, y finalmente lo entendió. Se dio cuenta de que todo lo que estaba ocurriendo era por mi causa. La caída de sus negocios, la traición de Amy, la humillación pública, todo. Se lanzó contra mí, furioso, intentando agarrarme, pero ya lo esperaba. Con un movimiento rápido, abrí un cajón y saqué el documento de divorcio que había preparado hacía semanas. «Ya no te necesito, Jack. Tengo mi vida de vuelta, y tú no tienes nada». Dejé los papeles sobre la mesa, y él se quedó allí, de rodillas, mirando la ruina de su vida mientras yo salía de la sala por última vez. Los meses después de mi salida de la vida de Jack Swift fueron una mezcla de paz y libertad. Finalmente me sentía libre del peso de nuestra relación enfermiza y, con el tratamiento experimental, mi salud comenzaba a mejorar. El tiempo que pensé que estaba contando en días se extendió a meses, y mi mente, antes fijada en el dolor y la venganza, finalmente encontró espacio para otras cosas. Me mudé a un pequeño apartamento fuera de la ciudad, un lugar sencillo, lejos del lujo que alguna vez había conocido, pero donde podía respirar sin el peso de ser constantemente humillada. Mis días ahora consistían en disfrutar del silencio, cuidarme y reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Durante ese tiempo, escuché muy poco sobre Jack. Solo sabía que estaba en una espiral de problemas, con sus negocios derrumbándose, sus contactos alejándose y su reputación arruinada. No me importaba. O al menos eso me decía a mí misma. Fue en otoño, unos 6 meses después de nuestra separación, cuando recibí una noticia inesperada. Un antiguo colega de Jack, alguien con quien mantenía una relación amigable, se puso en contacto conmigo. Me contó que Jack estaba en una profunda depresión, completamente aislado del mundo, y que había perdido el control de su vida. «No habla con nadie, Annie», dijo el colega. «La última vez que lo vi, estaba irreconocible. Sé que ustedes se separaron de una manera terrible, pero pensé que debía saberlo». La noticia me afectó de una manera que no esperaba. Jack Swift, el hombre que antes parecía invencible, ahora estaba destruido no solo financieramente, sino emocionalmente. Pasé días y noches tratando de apartar esos pensamientos, diciéndome que él merecía todo lo que estaba sucediendo. Pero, en el fondo, una pequeña voz me cuestionaba. ¿Fui demasiado lejos? Finalmente, la curiosidad me venció. Reuní valor y fui a la antigua casa donde vivíamos. Cuando llegué allí, me quedé en shock. La gran mansión que siempre fue sinónimo de poder y éxito ahora parecía abandonada. El jardín estaba descuidado y la casa lucía sombría y vacía, como si reflejara el estado de quien vivía allí dentro. Golpeé la puerta, dudando, sin saber si él siquiera la abriría. Después de unos minutos, Jack abrió la puerta, y el hombre que vi frente a mí apenas parecía el mismo. Estaba delgado, con profundas ojeras, la barba mal cuidada y los ojos vacíos. Era difícil creer que ese era el mismo Jack Swift que una vez dominaba salas llenas de personas con una sola palabra. «Annie». Su voz era débil, incrédula. «Escuch sobre ti, Jack». Quise saber cómo estabas, mis palabras salieron más vacilantes de lo que esperaba. No había resentimiento en mi voz,
solo una tristeza que no sabía que aún existía. Jack se apartó de la puerta, permitiéndome entrar. El interior de la casa estaba aún peor de lo que imaginaba. Era como si la vida hubiera abandonado ese lugar en cuanto me fui. Me senté en el sofá que alguna vez fue el centro de tantas discusiones y lo miré. Jack se sentó frente a mí, los hombros caídos, como si hubiera renunciado a luchar. «Destruí todo, ¿verdad?», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Fui anillota, Annie. Pensé que podía tenerlo todo, el dinero, el poder, las mujeres. Pensé que nunca me dejarías, que podía humillarte y seguirías allí. Pero me rompiste, y ahora no tengo nada». No esperaba sentir lo que sentí en ese momento. Por primera vez en años, no había rabia en mí. No había deseo de venganza o de verlo sufrir. En su lugar, lo que veía frente a mí era un hombre roto, alguien que, a pesar de todo el mal que me hizo, estaba tan perdido como yo lo estuve alguna vez. «Jack», comencé, sintiendo un nudo en la garganta. «Quise que pagaras por lo que hiciste, y pagaste. Pero, verte así no me da el tipo de satisfacción que esperaba. En realidad, me duele ver en lo que te has convertido». Él levantó la mirada, sorprendido por mis palabras. «¿Tú, me perdonas?». Su voz era casi un susurro, como si no creyera que pudiera siquiera hacer esa pregunta. Me quedé en silencio por un momento, pensando en todas las cosas por las que pasé por su culpa. Pensé en las noches en que trajo a otras mujeres a casa, en las humillaciones públicas, en las miradas de desprecio. Pero, al mismo tiempo, pensé en cómo también me permití ser consumida por la venganza y cómo eso nos destruyó a ambos. «Sí, Jack, te perdono», respondí, sintiendo una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Pero eso no significa que haya olvidado todo. Solo significa que no quiero cargar más con este dolor». Jack se inclinó hacia adelante, con las manos temblorosas, casi como si quisiera tocarme, pero tuviera miedo de que desapareciera. «No lo merezco», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «No merezco tu perdón, ni tu compasión. Pero nunca podré agradecerte lo suficiente por esto». Sonreí levemente, algo que no hacía frente a él en años. «Vamos a empezar de nuevo, Jack. No por nosotros en el pasado, sino por nosotros mismos ahora. No prometo que será fácil, pero podemos intentarlo». Los meses que siguieron fueron lentos, pero llenos de pequeños avances. Jack comenzó a levantarse de nuevo, pero esta vez ya no era el hombre arrogante que conocía. Era más humilde, más consciente de sus errores. Y, sorprendentemente, comencé a sentir una nueva conexión con él, algo que nunca había sentido antes. Nuestra relación tomó un rumbo diferente. Ya no éramos la pareja tóxica que vivía en ciclos de humillación y desprecio. Ahora, nos estábamos reconstruyendo poco a poco, tratando de encontrar un camino en medio de nuestras cicatrices. Jack buscó ayuda para su depresión, lentamente, comenzó a reconstruir su vida. Nunca más habló sobre el dinero o el estatus. Por primera vez, estaba preocupado por ser una mejor persona. Unos meses después de nuestro reencuentro, algo inesperado sucedió. Descubrí que estaba embarazada. La noticia me tomó completamente por sorpresa. Después de todo, había pasado por tantos momentos de salud debilitada que nunca imaginé que eso fuera posible. Cuando se lo conté a Jack, él lloró. Fue la primera vez que lo vi llorar desde que nos conocimos. «No merezco esto», dijo, con lágrimas en los ojos, mientras me abrazaba con cuidado. «Pero prometo que seré un mejor padre de lo que fui como esposo. Haré todo bien esta vez, por ti y por nuestro hijo». Sonreí, sintiendo una nueva esperanza crecer dentro de mí. Ambos teníamos un largo camino por delante, pero, de alguna manera, sabía que esta vez lo lograríamos. No sabía lo que el futuro nos depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo al lado de Jack Swift, el hombre que había destruido, pero que también me ayudó a renacer. Y ahora, con una nueva vida creciendo dentro de mí, me di cuenta de que nuestra historia de dolor y venganza finalmente se había transformado en algo nuevo, algo que, tal vez, algún día podríamos llamar redención.